Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada nuevamente y el tema que nos convoca hoy día es el tema de la civilización americana que está en estrecha relación con las culturas también precolombinas chilenas, sobre todo de la zona norte, que son los incas, ¿ya? Pero esta parte, chiquillos, la vamos a subdividir en dos partes. La primera va a hacer alusión a una introducción al tema de los incas en cuanto a las características geográficas, ¿cierto? Donde se ubicaron, qué características tenía este territorio y cómo se organizaron territorialmente a través de la conformación del imperio, ¿ok? Y el tipo de sociedad que esta civilización tiene, ¿ya? Y de hecho, esta cápsula grabada más las dos anteriores, las tres anteriores, van a dar pie a lo que es una prueba, una evaluación que está cargada o va a estar cargada ahora en el aula virtual y que apunta mayoritariamente, chiquillos, a un tema de comprensión lectora, ya que son las mismas habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de este año. ¿Ok? A ver, aquí hay un elemento llamativo que espero que a usted le llame la atención, porque vamos a hablar de los incas, pero dice el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? El Tahuanti en quechua es 4, ¿ya? Y suyo es parte. Por tanto, en el quechua, traducido, que es el idioma oficial de los incas, esto significaría el imperio de las 4 partes, ¿ya? Por tanto, al terminar la clase yo tengo que saber por qué se le denomina al imperio inca el imperio del Tahuantinsuyo, ¿ya? Porque yo lo voy a explicar. Entonces, usted atento, cuando yo diga a qué se refiere el Tahuantinsuyo, atentos con el tema del apunte y la atención. El objetivo de aprendizaje, chiquillos, sigue siendo el mismo que venimos trabajando hace una semana, que es que poder reconocer expresiones culturales latinoamericanas del presente, la confluencia o legado que las civilizaciones clásicas americanas nos dejaron. ¿Ya? Por eso que, para hacer la ligación al tiro con el objetivo que estamos trabajando, con la herencia o persistencia o permanencia de las herencias culturales de este mundo clásico, de las civilizaciones clásicas, mayas, aztecas, incas, en nuestro presente, y relacionándolos directamente con el inca, nosotros en nuestro idioma tenemos palabras que seguimos ocupando y que vienen del quechua, ¿ya? Del idioma oficial de los incas, como por ejemplo la palabra guaso, wincha, mate, ñato, papa, pirca, que es un cerco, ¿cierto? Poroto, que es el frijol, poto, nosotros le llamamos al trasero, ¿cierto? Quincha, paredo hecho de varillas y barro, trinca, que es presentir, tinca, perdón, la yapa, ¿cierto? Todos alguna vez le hemos pedido a nuestros papás o a alguien que va a comprar que nos traiga la yapa. Bueno, cuando yo ocupo esa palabra, es una palabra de origen quechua que es herencia a nuestro lenguaje latinoamericano actual. Lo mismo que el zapallo, que es la calabaza. ¿Ya? Ahora, la ubicación temporal de los incas, pero antes de decirles eso, chiquillos, para respaldar en el fondo todo lo que vamos a informar hoy día y lo que ustedes van a aprender, ¿cierto? Y algunas habilidades que vamos a ir desarrollando también tendientes a la comprensión lectora, pueden reforzar la información con la página 284 a la 289 del libro SM, ¿ya? Porque en el fondo le va a dar alguna secuencialidad, por tanto, sería muy importante que después de ver la cápsula grabada pudiesen leer, ¿cierto?, la información e ir destacando lo más relevante que se ofrece en estas páginas sobre los incas. Ya, de partida, chiquillos, los incas se desarrollaron en lo que es Sudamérica, ¿cierto? En un área nuclear denominada Andes Centrales, ¿ya? O Andinoamérica. Esta área nuclear, y aquí el concepto, chiquillo, es súper importante. Área nuclear son espacios geográficos donde se desarrollan las civilizaciones, ¿ok? En América tenemos dos áreas nucleares, dos espacios geográficos de gran desarrollo cultural,
que es donde se establecen las civilizaciones. Mesoamérica, que corresponde a México y parte de América Central, y Andes centrales o Andinoamérica, que corresponde a la línea central de la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Para el caso de los incas, esta área nuclear, como fuente de espacio geográfico de gran desarrollo cultural, tiene en esencia lo que se denominan culturas madre, o sea, aquellas culturas que sirvieron la base para el desarrollo de una civilización clásica. Y dentro de estas culturas tenemos a Tiahuanaco, a la cultura Wari, a la cultura Chimú y a la cultura Moche, ¿ya? De alguna u otra manera, sobre todo la base, que es la cultura Tiahuanaco y también la cultura Chavín, van a ser la base cultural, van a ser las culturas madre del desarrollo de los incas. Si ustedes se dan cuenta, todo parte con la base madre, que es la cultura chavín, que se desarrolla desde el 1200 antes de Cristo hasta el 200 antes de Cristo. Esa cultura en el fondo es absorbida por la cultura moche hasta el 800 después de Cristo. La cultura moche absorbida por Wari y posteriormente Chimú para llegar al antecedente directo de lo que es el desarrollo de la civilización inca con la cultura tiahuanaco. ¿Ya? La cultura tiahuanaco es la base, ¿cierto? Que va incorporando todas las anteriores y se transforma en la base directa que le entrega después los conocimientos previos, ¿cierto? Las adaptaciones al territorio geográfico a estos incas que se van a transformar en los amos y señores de un vasto imperio. Y eso ocurre aproximadamente entre el año 1000 hasta el año 1533, donde la empresa conquista de Francisco Pizarro logra derrocar al Zapa Inca, ¿cierto? Con lo cual se produce el desarme de la civilización incásica. Ahora, es importante, chiquillos, ustedes en la página 286 tienen una línea de tiempo desde el punto de vista de la evolución histórica ya del Imperio Inca. O sea, lo que se hace en esa página, en esa línea de tiempo que está al final, es desglosar este periodo, ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que el periodo de mayor esplendor, ya, de esta civilización inca es a mediados de el siglo XV, cuando el emperador inicia un periodo de conquistas y de expansiones territoriales que se consolidan con más fuerza desde 1493 en adelante. ¿Ya? La capital de este gran imperio es la ciudad del Cusco, ¿cierto? Que es una de las ciudades más importantes, que se funda aproximadamente entre el 1250 al 1286, ¿ya? Pero eso es más o menos la evolución que tiene este pueblo. Ahora, el territorio. ¿Cómo es el territorio? Si ustedes se dan cuenta, el lineamiento que sigue el imperio inca tiene que ver con las alturas de la cordillera de los Andes, lo que nosotros hoy día podríamos identificar desde Ecuador, ¿ya? Hasta la zona central de Chile. Por tanto, tenemos Ecuador, ¿cierto? Perú, Chile, ¿cierto? Ecuador, Perú, Chile, que son los países mayoritariamente donde se extiende el dominio de este imperio inca. La capital de ese imperio, chiquillos, estaba aquí donde está la ciudad de Machu Picchu. Esa era la base. Si ustedes se dan cuenta, entre más oscuro esté el color café, es mayor la altura. Por tanto, gran parte de las ciudades que ellos fundan están en altura, ¿cierto? Con una gran cantidad de montaña, de cadenas montañosas desprendidas de la cordillera de los Andes, lo cual en el fondo les va a imponer desafíos para adaptarse a la vida en esos territorios y sobre todo para la subsistencia de la agricultura. Por eso que ellos, como vimos en otras clases, desarrollan la técnica de cultivo en terrazas, cortando los cerros para tener territorios planos para poder plantar y también evitando el desprendimiento de tierra de arriba hacia abajo que pudiese dañar estos cultivos, ¿ya? De hecho, el territorio va a estar dominado por la presencia de regiones áridas y desérticas, como es el caso del norte de Chile, el desierto de Atacama, ¿ya? En las costas del Océano Pacífico, por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y sus frías sierras y fértiles valles templados, por la selva amazónica. Entre otras zonas, los climas van
desde los tropicales a los templados y desde los desérticos a los fríos propios de las alturas. ¿Ya? Por tanto, hay una gran variedad y una gran cantidad de desafíos que tienen que enfrentar estos incas para adaptarse a esta gran extensión de territorios que ellos van a dominar. Desde territorios desérticos, territorios fríos de altura, ¿cierto? Territorios templados que están ligados a la costa, porque en el fondo ellos van de cordillera a mar. Aquí viene la explicación de por qué el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes. Lo que pasa es que los emperadores se dieron cuenta que para poder administrar de buena manera estos territorios necesitaban tener una división administrativa, porque si bien es un imperio centralizado en la figura del Sapa Inca, del emperador, ¿cierto? Monarca hereditario y todo lo que hemos hablado en clases anteriores, se necesitaban otras autoridades, subdivisiones administrativas que hicieran eficiente la administración de este territorio. Por tanto, el territorio que tenía su capital en el Cusco, ¿cierto? Se dividía en el territorio norte, en el sur, en el este y el oeste. Y de ahí venía uno de cada una de estas zonas, como era el Conti-suyo, el Chinchai-suyo, el Anti-suyo, el Collay-suyo, ¿ya? Y cada una de estas unidades era administrada por un jefe provincial de estas cuatro provincias, y además cada provincia estaba dividida en unidades más pequeñas que eran los Ayllu, concepto importante. Ayllu, la familia, ¿cierto? Que es tanto una unidad social como una unidad productiva, porque esa familia es la que habita un territorio y lo produce. Ahora estamos hablando de familias extendidas, ya varias familias juntas derivadas de un mismo antepasado común. Y este grupo familiar, que era una unidad productiva, pero también era una unidad social, estaban encargadas o dirigidas por los curacas o por el curaca, ya que generalmente era el antepasado vivo, ¿cierto? Más la persona más anciana ya o más sabia dentro del grupo familiar. Y ese curaca es el que se tenía que hacer responsable de su familia, de los tributos, de la producción de su tierra, con el jefe provincial, y el jefe provincial tenía que rendirle cuenta al consejo que asesoraba al rey y directamente en el fondo al emperador, o denominado Sapa Inca. ¿Ya? Por eso se llama el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes, porque es una forma de hacer eficiente la administración territorial por la extensión, creando provincias y cada provincia dividiéndolas en territorios más pequeños denominados Ayllu, ya que son tierras familiares dirigidas por un curaca. Aquí hay un documento, chiquillos, de cuáles eran las claves de la expansión de los incas, ya de cómo ellos se expandían a otros pueblos de menor desarrollo y los terminaban sometiendo y llevándoles también su cultura. Lo vamos a leer para identificar el tema y la idea principal. Acuérdense que cuando uno habla de tema, tiene que buscar responder la siguiente pregunta. ¿De qué se habla? Y una vez que ha identificado el tema, ¿cierto? Generalmente, chiquillos, los temas están relacionados o con el título, ¿ya? Pero como estos son extractos del texto, tenemos que buscar de qué se habla, ¿ya? ¿De qué se habla? Ese es el tema. Y después, cuando busquemos la idea principal, tenemos que preguntarnos qué se dice sobre lo que se habla, o sea, qué se dice sobre el tema. Ya, y este texto, chiquillos, que fue escrito por Osvaldo Silva, ¿ya? Osvaldo Silva Galdame, analiza el desarrollo cultural de las grandes civilizaciones americanas, entre ellas la Inca. O sea, de qué va a hablar el texto en el fondo, y ahí ya nos vamos acercando al tema, del desarrollo cultural de las civilizaciones americanas, especialmente de la Inca. ¿Ok? Dice que los incas empleaban primero la persuasión. Persuadir, chiquillo. Cuando yo voy leyendo un texto y hay palabras que no entiendo, las tengo que subrayar porque si no, no voy a entender el contexto explicativo. ¿Ya? Persuadir es cuando yo convenzo a alguien. Los incas empleaban primero la persuasión, invitando a los pueblos a unirse al imperio, reconocer la sumisión al monarca y aceptar el tributo que se les estaba solicitando. En caso
de no obtener respuesta afirmativa a esta invitación, entraba a actuar la milicia, ¿ya? Los militares. Una vez conquistados, se seleccionaban prisioneros para conducirlos al Cusco, donde eran pisoteados por el emperador, atormentados o sacrificados. Similar castigo experimentaban quienes osaban rebelarse, se apoderaban de las tierras de sus vecinos, de sus vencidos. La población derrotada recibía, sin embargo, el derecho a usufructuar parte de sus antiguos territorios. En compensación, se comprometía a laborar las tierras del Estado y de la Iglesia, almacenando las cosechas en enormes bodegas o colcas. De ellas se extraía lo necesario a fin de mantener a quienes laboraban para el Estado, a la corte de los funcionarios civiles o religiosos. Además, para sustentar a los ancianos, los inválidos, las viudas y los huérfanos. Ya, chiquillos, ¿de qué se habla? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se habla en el texto? Bien, de las formas en cómo los incas expandían su dominio sobre otros pueblos. De eso se habla. Ya, ¿y qué dice sobre la forma de dominio de los incas sobre otros pueblos? Que ellos ocupaban estrategias. La primera estrategia era la persuasión, convencer. ¿Sabéis qué? Yo tengo hartos conocimientos culturales, tengo calendarios, tengo un sistema de escritura, tengo un sistema de contabilidad, sé trabajar, tengo una técnica de cultivo que permite en el fondo eh, eh, tener mayor control sobre la producción de alimentos, y ellos les contaban, ¿ya? Si el pueblo no se sometía a esa invitación, pero esa persuasión iba con algo cambio, o sea, yo te voy a enseñar todo esto que yo tengo así como súper super bueno, todos mis adelantos culturales, pero tú tienes que reconocer al emperador como gobernante y como Dios, porque acuérdense que los monarcas absolutos son dioses a la vez, y además tienes que pagar un tributo, tanto al monarca como al, a la religión, ¿cierto? Al sacerdote. Y tienes que adaptar también el quechua para que nos podamos entender. Pero en tu comunidad sigue hablando tu lenguaje local. Yo no quiero que lo olvides. ¿Ok? De ahí hay ciertos elementos de transar y de tolerancia también. Pero sí tienes que hablar quechua, tienes que aprenderlo. ¿Ya? Eh, y vamos a dividir la producción de tu tierra. Un pedazo de esa producción, un tercio, va a ser para que puedas mantener a tu IU, tu familia. Otro tercio se va a pagar en impuestos al emperador y otro tercio en impuestos a los dioses. ¿Ya? Si el pueblo en el fondo no contestaba a esta persuasión, venía una segunda etapa, la fuerza. ¿Ya? Y ahí los sometían duramente para que en el fondo demostrar que el que no era por la buena, lo iba a tener que hacer por la mala. ¿Ya? Por tanto, y que, y que una vez que se sometían a estos pueblos, en el fondo, se les daba toda una organización, tanto productiva como social, ¿cierto? Y también política en base a la misma estructura que tenían los incas en sus ciudades centrales. ¿Ya? Por tanto, de eso habla el texto. Ya habla de la expansión de los incas, de la forma en cómo se expanden los incas y en el fondo grafican cuáles eran esas estrategias y en qué consistían. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, cuando yo analizo un texto y quiero identificar el tema, me tengo que preguntar de qué habla el texto. ¿Ya? ¿De qué habla el texto? Y ahí está el tema. Habla de la expansión inca, ¿cierto? O las formas de expansión inca. ¿Y qué dice? Que se expandían con diversas estrategias. La persuasión, la primera, y después la fuerza militar. Ya, la organización política inca estaba encabezada en un monarca absoluto, el inca, que era el soberano del Tahuantinsuyo, ya que estaba a cargo de este monarca llamado Zapa Inca, el cual estaba siempre acompañado del heredero al trono, que era el Auqui, el primogénito. Esta dirección política estaba asesorada por un consejo imperial, que eran los asesores del Inca representados por cada suyo, ya por cada parte del imperio, por cada provincia, ya que estaba en el fondo encabezado por un apo,
ya este Apo Cuna, como aparece ahí, era el director de, habían 4 apos, si eran 4 suyos, antisuyo, coya suyo, contantisuyo, ya eran 4, por tanto, cada suyo tenía un apo que lo dirigía, ¿cierto? Y ese apo era parte del Consejo Imperial, o sea, en el Consejo Imperial habían 4 apos, uno de cada provincia, de cada suyo, ¿cierto? Cada suyo se subdividía en provincias más pequeñas que estaban a cargo de una apuknik, ¿cierto? El apuknik, que era el gobernador regional, que tenía que estar en el fondo supervigilando la acción de los curacas, que eran los encargados de esta base familiar, que era Leiyú. Y aquí te hago una pregunta. Cuando nosotros analizamos los aztecas, también hablamos de una unidad familiar como base, que se llamaba Calpulli, ¿ya? El Calpulli azteca es un símil de la Iyú inca, ¿ok? Que es la unidad base, que es la familia, que es una unidad productiva y es también una unidad social, porque ellos son los productores de la tierra, ¿ok? Por tanto, el ayú es un elemento importante, chiquillo, en el mundo inca, ¿ok? La familia. Esta sociedad inca estaba en el fondo dividida era jerárquica y estamental, con muy escasa movilidad social, como lo hemos visto en otras sesiones, y estaba encabezada por la realeza, la familia inca, ¿cierto? La Coya, su esposa, y el Auqui, el heredero. Debajo de esta realeza estaba la nobleza, los familiares del Inca llamados orejones, agrupados en panacas, ya en unidades dentro de la ciudad. Los funcionarios destacados, dentro de ellos los sacerdotes y jefes militares, ¿cierto? Los curacas y otras autoridades. Después estaba el pueblo. Ahora, dentro del pueblo estaban los campesinos que trabajaban para el Estado y tenían vínculos de reciprocidad, dependencia mutua. Estaban los mitimaes. Este es un concepto muy importante, chiquillos. Los mitimaes son colonos y son parte de la estrategia que ocupaban los incas para el control de los territorios, para el control, ¿cierto? Y también para el sometimiento de los pueblos que dominaban. Mitimaes son colonos, incas que eran llevados a vivir a los ayú recién conquistados para que la gente aprendiera de las costumbres culturales de estos mitimaes, de estos colonos, pero también para que estos colonos estuvieran observando, ya que todos cumplieran lo que se ordenaba desde el gobierno central. Y finalmente estaban los yanaconas, que eran los esclavos. Ahora, nos falta, chiquillos, el tema de la organización económica, la agricultura, el cultivo en terrazas, las técnicas, el tema de la religión y los aportes culturales, que eso va a ser parte de la próxima clase. Porque ahora ustedes se van a abocar a hacer eh, una evaluación que les voy a mostrar en qué consiste desde la perspectiva de la rúbrica, ¿ya? De lo que tienen que hacer y cómo les voy a medir lo que tienen que hacer, ¿vale? Chiquillo, el objetivo está marcado en que ustedes contesten como cumplimiento del estándar lo que se les pregunta de forma completa y relacionada a lo que se les pregunta. Si ustedes, en el fondo, responden una parte de lo preguntado, se van a estar acercando al estándar, van a tener solo 2 puntos. Si ustedes responden temas relacionados con la cápsula, pero no en función de lo que se les pregunta, van a estar bajo el estándar y van a tener solo 1 punto. Si usted no responde, va a tener 0 puntos. Ya, lea bien, chiquillos, cada una de esas precisiones. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un poco el ejercicio de lo que hicimos en la cápsula grabada, que es analizar un texto e identificar temas e ideas principales, ¿cierto? Para poder hacer el proceso comprensivo. ¿Ya? Este texto está sacado de su libro, ¿ya? Y que tiene que ver con una relación directa de el proceso de adaptación de los incas al territorio en el cual vivían, ¿cierto? Y una vez que ustedes lo lean, subrayen las ideas más importantes, van a tener que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? Y ahí vuelven a ustedes a recordar lo que yo les dije como pregunta. ¿De qué se habla en el texto? Después de identificar el tema, ustedes van a identificar 2 ideas principales del texto que me las van a escribir. O sea, van a responder qué se dice sobre el tema. Después entramos a las preguntas ya de comprensión. Una vez que he hecho esta etapa de identificar tema e idea principal, me voy a la pregunta
considerando la información del texto, ¿cómo podrías describir el espacio habitado por los incas? ¿Qué se cuenta, qué se dice del territorio donde se desarrollaron o establecieron los incas? ¿Qué elementos de adaptación al medio por parte de los incas expone el autor del texto? Según el texto, ¿cuáles fueron los elementos que permiten explicar el éxito de la expansión incaica? ¿Y piensas que algún aspecto de la civilización inca ha llegado hasta nuestros días? ¿Ya? Y ahí también tú me vas a tener que explicar qué es lo que piensas sobre eso. Yo te di algún ejemplo en la cápsula grabada también sobre el tema de algunas palabras que llegan. Y te adelanto algo también que lo puedes poner. Hay muchas comunidades de la zona norte o de los territorios antiguos mapuches que siguen ocupando el cultivo de terrazas como forma de sustento agrícola. ¿Ya? Así que hay varias cosas que ahí puedes ir considerando. Acuérdate que en el horario de chat, que es mañana, martes, a las 10 de la mañana me parece, voy a responder las dudas referentes a todos estos temas que hemos ido hablando. Ya, lo otro, tienes hasta el día 20 de noviembre para entregar esta evaluación, así que la puedes hacer con calma y tienes esta semana y la próxima para consultarme las dudas. Abrazos chicos, nos vemos, que estén bien.